Bueno, chicos, vamos a dar inicio. Este, ahí conforme vamos avanzando, pues se van a ir conectando los demás, esperemos. Este, como estuvimos hablando por el grupo, cuando me hicieron la consulta de lo de la materia de octavo, ahí les pasé los videos, no sé si todos los habrán visto, igual voy a hacer un repasito por aquello. Más que en algunos exámenes a veces vienen fórmulas notables, entonces sí quiero que veamos así en una carrerita lo de las fórmulas notables. Por el día de la madre. Entonces, Últimamente pienso solamente en dormir. entonces, entonces, vamos a ver, chicos, con eso. Para hoy tenemos programado ver esa parte de álgebra, así, lo más básico que se pueda para que no nos atrasemos en eso. Y terminar con las otras dos partes de funciones. Ya vimos la parte de composición de funciones en donde nos tocaba calcular criterios. Todavía nos falta ver si una composición es factible, que son las posibles preguntas de bachillerato. Y vamos a trabajar con unos cuantos ejercicios de exámenes del 2020, recopilación de varios, que usualmente vienen siempre 3 o 2 preguntas en el examen. En realidad viene una pregunta, solamente que entre la pregunta vienen los tres temas de composición. Entonces, por eso hay que trabajar siempre los tres. Cualquier cosa, si se me pega la llamada, me avisan, porque el internet hoy lo he tenido súper lento. Están empezando a llegar, ven. Y se van a ir conectando todos los demás. Entonces, hay un pequeño repasito de álgebra. Lo vamos a hacer rápido porque yo sé que la mayoría sí dominan varios conceptitos de acá. Entonces, tenemos lo que era la suma y resta de monomios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber para sumar y restar monomios? Vamos a sumar o restar factores numerales. Se conserva el factor. Ya vamos a ver qué es factor numeral y qué es factor literal. Es importantísimo solo se pueden sumar o restar monomios semejantes. Solamente los monomios semejantes son los que se van a poder sumar o restar. ¿Y qué eran monomios semejantes? Los monomios semejantes son los que tienen mismo factor literal. Recuerden que los exponentes cuentan, chicos. Los exponentes son importantes. No es lo mismo x que x elevado a la 2, ¿verdad? A veces creemos que como ambos tienen x, entonces ya los podemos unir y no es correcto. Entonces, si tenemos una expresión acá como esta que les voy a poner, menos 5x a la 2y, los monomios siempre están acompañados de multiplicaciones. Si yo ya le pongo a esto una suma, se me convierte en un binomio, dos monomios juntos. Entonces, aquí pueden haber 5 letras seguidas que si todas se están multiplicando, entonces sigue siendo un monomio. Lo que me aparece acá, esto de acá, el número, es lo que vamos a conocer como factor numeral. Escribámosle Fn de factor numeral. El otro lado de aquí, donde está la x a la 2 y el y, son el factor
literal. Vean que la potencia que tiene la X también es parte del factor literal. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, si yo les escribo aquí ahora a la par 4xy a la 2, ¿serán semejantes? No, porque el que sale a la 2 es la Y. No, En la primera la. correcto. Y en la primera la Estos X. no son semejantes. Ujú. No es semejante al primero, ¿verdad? Que es el que estamos usando como base. Si les escribo ahora este de aquí, vamos a ver, 10, y, x a la 2, ¿serán semejantes? Sí, son, el Mm. semejante con cuál, profe, con el de arriba. Con el primero. Con este, con el ¿Cuál principal. primero? ¿Cuál? Sí, sí, son semejantes No porque sé no si el importa el orden. orden de las Ah. letras. Entonces sí. Correcto. Sí, son sí, semejantes porque no importa el orden de las letras. En la multiplicación tenemos una propiedad que se llama conmutatividad. Ustedes la aplican, por ejemplo. ¿Qué es conmutatividad? Si ustedes dicen 5 por 3, ¿cuánto les da? 15, 15. 15. Pero si alguien viene y dice, no, 3 por 5, ¿cuánto nos da? 15. 15. 15. No importa cómo yo acomode, siempre me da el mismo resultado. El orden del factor no altera el producto. Se llama conmutatividad. Entonces, las letras no importan el orden que estén, sí van a ser semejantes, mientras se cumpla, ¿verdad? Mientras que la x esté elevado a su exponente igual, ¿verdad? Esta de aquí, x a la 2, y, ¿serán semejantes? Con la primera. Sí. Con la primera. Si estamos trabajando con referencia a la primera, Sí, son semejantes. Sí. y son semejantes. Y en ese que acaba de escribir, ¿quién será el factor En la numeral? que acaba, 1. Ve que sí vi el video. Ahí para referir. 1. 1. El factor literal es 1, ¿verdad? Cuando delante de la letra no tenemos ningún número escrito, significa que ahí hay un número 1. Entonces, ¿aquí a quiénes podría sumar yo? Si yo vengo y coloco todo esto junto, vean acá. Menos 5, x a la 2y. Más 4, x y a la 2. Más 10, x, no, y a la 2. Más x a la 2, y. La propiedad dice que solamente podemos sumar o restar monomios que sean semejantes, Entonces, con esta tablita que acabamos de hacer, ustedes no tienen que hacer esa tablita, ¿verdad? Ustedes ya después nada más a puro ojo definen quiénes son los semejantes. Los semejantes son el primero, el tercero y el último, ¿verdad? El segundo no es semejante a ellos. El segundo no lo podemos unir con ellos porque no son semejantes. ¿Cómo lo sumo? Lo voy a hacer por pasos. Ustedes después lo pueden hacer directo. Vamos a sumar los factores numerales. ¿Quién es el factor numeral del primero? Menos 5. Menos 5. El del otro que es semejante, que sería este de aquí. ¿Quién es el factor numeral? es Más 10. No, ¿qué es lo que tiene adelante? un más 10. Más 10, ¿verdad? Y el último, ¿cuál es el factor numeral? Más Ninguno. 1. Más Sí, uno, ahí sí, hay un porque hay factor uno, numeral. hay uno adelante, sí. Hay uno que no vemos. Tenemos que sumar los factores numerales y se va a mantener el literal. ¿Quién es el literal? X a la 2, y. No Más importa, 4x y 2. correcto. No importa si escribo primero la y o la x a la 2, que es este de aquí, o x a la 2y. Es exactamente lo mismo. Y le tenemos que añadir lo que no logramos sumar con ellos, que lo que nos está sobrando, por decirlo así, más 4xy a la 2. Hacemos toda esta operación aquí dentro de los paréntesis, que es una operación aritmética, menos 5 más 10 más 1. ¿Cuánto les queda? 6. 6. 10 menos 5, 5 más 1, 6. 6x a la 2y más 4x
y a la 2. Ahora sí, ¿recordamos cómo sumar y restar monomios? Sí, profe. ¿Entendido? Sí. 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 Vamos aquí a añadir una página. La otra propiedad es la multiplicación de monomios. Pero lo que pasa es que en la multiplicación de monomios tenemos varias dentro. Tenemos multiplicación de monomio por monomio, de monomio por binomio, monomio por trinomio, monomio por polinomio, y así sucesivamente, que es donde ya entonces lo único que uno dice es distributividad, para que se haga un poquito más sencillo. Entonces, primero hablemos de multiplicación de monomios, nada más. Que esto ustedes sí la dominan, porque yo les preguntaba la semana pasada y si me respondían. La regla lo que nos dice es se multiplican factores numerales, solo voy a escribir simbología, y propiedades de potencias en factores literales. ¿Qué quiere decir propiedades de potencia? Ustedes lo que están multiplicando ahí son variables, son letras. Entonces vamos a usar la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base, que aquí se los voy a escribir en rojo para que lo recuerden. Se conserva base. Se suman. Vamos acá. Exponentes. Ya empezó. Se conserva la base y se van a sumar los exponentes. Así es como se hace la parte literal. Entonces, en la multiplicación de monomios, no necesariamente tienen que ser semejantes. No es obligatorio que sean semejantes. En la multiplicación de monomios sí lo pueden hacer todos por todos. ¿Qué quiere decir eso? Vean. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, 5, pongamos la misma x a la 2y, que se está multiplicando con negativo 3, y a la 3, x a la 4, z. ¿Son semejantes esos monomios? No, no son semejantes. No, no son semejantes. Yo no los podría sumar si me dijeran que los sumaran. Pero como estamos de multiplicación, vean lo que dice lo primero. Multiplicar factores numerales. O sea, yo me voy a venir aquí afuera y voy a escribir 5, que es el factor numeral del primero. ¿Y cuál es el factor numeral del segundo? -3. Menos 3. Y para los factores literales, vamos a aplicar propiedades de potencias. O sea, lo que vamos a hacer es acomodar letras iguales. En el primer monomio, un x elevado a la 2. Yo lo hago en paréntesis, cuando lo hago por pasos. Ustedes después lo pueden hacer directo. X a la 2. Y en el otro paréntesis, ¿cuál X tenemos? X4. X4. En el primer paréntesis tenemos una Y. En el segundo paréntesis también tenemos Y. Sí, Y3. Y a la 3. Ya no tenemos nada más letras en el primer paréntesis, pero tenemos una en el segundo en la segunda parte, en el segundo monomio. ¿Cuál letra sería? La Z. La Z. Y ese se queda ahí, solito. Y empezamos a resolver. ¿Cuánto es 5 por menos 3? Menos 15. Menos 15. Y x a la 2 por x a la 4, hacemos esta propiedad. Se conserva la base, se suman exponentes. O sea, ahí la base es x. X6. Y los exponentes
los sumamos. ¿X qué? X6. 6. X6. BMW X6. La Y se conserva la base. ¿Cuánto me queda el exponente? Y4. Y4. A pesar de que esta Y no tiene nada ahí escrito, tiene una potencia 1, ¿verdad? Es una Y. Y aquí tenemos 3 Y. Entonces lo que hacemos es sumar todas las Y, 4 Y. Y elevado a la 4. Y la Z no se nos une con nadie, se nos queda ahí al final solita. ¿Entendido? ¿Recordado cómo multiplicar? Sí. Sí. De división de división de monomios casi no he visto en los exámenes, entonces ese no lo vamos a omitir de momento, si no después ahí les hago un repasito. Si sale en algún Es, momento. prac- Ya lo haríamos más es- rápido. porque ya es tenemos estos prácticamente lo conceptos mismo que la listos. multiplicación, solamente que se restan los exponentes. Creo que así es, ¿verdad, profe? Correcto, Sí, sí. correcto. Se Ok. dividen los numerales y los Ajá. exponentes, los Se restan. integrales se restan. Ok. Correcto. Ahora, eso es una multiplicación de un monomio por un monomio. Viene ahora los casos particulares, que sí vienen en el examen en algunos casos. Escribamos aquí monomio por polinomio. Le pongamos una sencilla de primero. X. X que va a multiplicar a 2y más 3x a la 2 más 4yx. Cuando tengamos la multiplicación de monomio por polinomio, lo que vamos a hacer es una distributividad. ¿Qué significa distributividad? Que esta x que está adelante, multiplicando todo el paréntesis, me tiene que multiplicar a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. La x se va a venir y va a multiplicar primero al 2y. Entonces, lo voy a hacer por pasos y después lo voy haciendo directo. X con azul, porque pusimos una línea azul para que no se nos pierda. X por 2y. ¿Cuánto nos da eso? De ahí sería 2xy. 2xy, correcto. El factor numeral de aquí es 1, entonces 1 por 2, 2, y x se conserva y la y se conserva. No hay letras por unir. Vamos con el otro. Vamos a tomar otra vez de nuevo esa x, pero ahora la vamos a ir a multiplicar por el segundo término. O sea, x por 3x al cuadrado. Factores numerales. 3 por 1. ¿Cuánto nos queda? 3. 3. 3. Y factores literales. Ahí sí tenemos letras iguales. X y x a la 2. Entonces, ¿cuánto X nos a la queda? 3. X a las X a la 3. 3. X a la 3. Y ahora tenemos que ir a hacer lo mismo, pero con el último. La X se va a venir al último término. O sea, X por 4yx. Factores numerales. 1 por 4, ¿verdad? Nos queda 4. Y ahí vemos lo de las letras. ¿Hay letras iguales? Sí. Sí. X y X. ¿Cuánto nos queda? X a las 2y. X a la 2 y la Y que no se está uniendo con nadie se nos queda ahí solita. X a la 8. Ahí lo estoy haciendo por parte, lo estoy haciendo separado. Ustedes después lo pueden hacer directo. ¿Qué es lo que escribimos ahora? Las respuestas. Vamos a tomar la primera respuesta, la segunda respuesta y la tercera respuesta. Y conservamos el signo que está delante de ellos. Por ejemplo, el 3 está positivo, entonces significa que aquí hay un más. Y el 4. Y esto de aquí es la respuesta. Ahí hay algo que se puede unir. No. Pero si hubiese algo que se puede unir, se hace. Correcto. Si hubiese algo que se puede unir, lo unimos. Pero en este caso, nos queda ahí. ¿Entendido esa distributividad?
Sí, yo sí, Sí. sí. Yo vi los videos y todo, profe, y sí, sí, esto de distributividad, sí. Tal vez estoy un poco alumbrado con los signos y Ahora, cosas, vean, pero sí. ¿qué es lo que pasa? Que a veces vienen operaciones combinadas, por decirlo así, pequeñas operaciones combinadas. Entonces, puede ser el caso que les venga algo como esto de aquí, 5x que multiplique a 2x, pongamos negativas para que vean la parte negativa, menos 3x más x a la 2. Y afuera pongamos más 6x a la 2. No, se los va a poner negativo para trabajar aquí una parte que también a veces pasa, para que vean. Menos 4x a la 2. No vienen así tan grandes en el examen. En la parte de composiciones sí he visto, pero vienen un poquito más chiquititas. Entonces, vean ahí, tenemos una multiplicación de un monomio por un polinomio y por aparte tenemos una resta. Lo primero que vamos a hacer es la distributividad. Esta vez sí la voy a hacer ya directa. Este 5x va a venir a multiplicar a todos los términos del paréntesis. ¿Pero de cuál paréntesis? ¿Del primero, del segundo o de todos? El primero nada más. Solo del primero. Ah, ese es un dato importante. Solo del primero. ¿Por qué solo del primero? Porque aquí vean, ¿cómo sabemos que es solo el primero? Dice que 5x va a multiplicar a todo lo que esté dentro del paréntesis. Y si ese paréntesis se abrió aquí y se cerró acá, ahí terminó. Ya lo demás es otra Y operación. no puede ser que ahí donde está el menos haya un número, profe, y haya que hacerlo doble, no, nada que ver, no, nunca se Puede haber un número. De hecho, aquí hay un número, es uno. un 1. Y ahorita lo vamos a distribuir. Solamente que como no está el 1, solo se distribuye el menos. Ah, ok. 5x por 2x. ¿Cuánto nos queda? 10x2. 10x a la 2. 5x por 3xy. Menos Menos, 3xy. menos Ajá, 15xy. Menos menos 15x2y. Ah, no, sí, x2. perdón. X2y. X12. Tranquilidad. X2 porque aquí hay x, entonces x a la 2. Y la y se queda solita. Más 5x3. Y con el último, vamos a ver, más, correcto, 5x elevado a la 13. ¿Por qué elevado a la 3? Porque aquí tenemos un x elevado a la 1 y un x elevado a la 2. Se conserva la base y se suman los exponentes. 1 más 2, 3. ¿Sí estamos bien con ese paso? Sí. ¿Sí? Ahora vean, aquí tenemos un menos. Cuando delante de un paréntesis hay un menos, el menos lo tenemos que distribuir para eliminar el paréntesis. Yo tengo que eliminar paréntesis para poder llegar y unir términos semejantes. Entonces, yo tengo que eliminar ese paréntesis. Cuando hay un menos adelante, solito, hay dos opciones. Ir distribuyendo el menos y hacerlo paso a paso o simplemente recordarse que cuando hay un menos delante de un paréntesis, simplemente se cambian todos los signos dentro del paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Menos 6x a la Si 2. venimos y distribuimos este menos aquí, ese 6 está positivo. Sí. Tiene un más Queda adelante. negativo. ¿Cuánto es menos por más? Menos. 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 Entonces nos queda menos 6x a la 2. Y este tiene adelante un menos. ¿Cuánto es menos por menos? Más. 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 Entonces nos va a quedar más 4x a la 2y. Cuando hay un menos adelante, solamente se cambian los signos que están dentro del paréntesis. Si hay un más solito adelante, solo se eliminan los paréntesis, solo se eliminan, así, solitos, solitos, solitos. ¿Entendido?
Sí. Ahora sí, términos semejantes. Hay términos semejantes ahí en la operación. X a la 2 y X a la 2y. Vamos a ver, No, este 10x a la 2. 10 ¿cuál pregunta me vas a hacer? con 5x3. No, así. 5x3 porque 15x2 a la y no son semejantes. Entonces es semejante con Pero, 5x ¿con quién unimos ese 10x a con la 2? 5x a la 3. ¿Por qué con 5x a la 3? Con 6x a la 2. No es con menos Con 6x a la 2. Porque es suma y Con resta. menos 6. Suma y resta, sí. Aquí ya vamos a unir semejantes porque es suma y resta. Vean que solo tenemos suma y resta. En multiplicación es que puede ser diferente. En suma y resta tienen que ser iguales. Correcto. Ya arriba hicimos multiplicaciones, ahora ya estamos en un paso donde solo tenemos sumas y restas. Ah, ok, ok. Entonces no se puede unir con 5x a la 3 porque está positivo. No, No, no se puede porque unir Por con el 5x. exponente de por 3. por el exponente Ay, del 3. madre. Dios mío. Sí, sí. Sí, cierto. Tranquilo, tranquilo. Por el exponente. Recuerde que para unir, para poder sumar y restar, tienen que tener exponentes iguales. Sí, profe, sí, sí. Se me fue, se me fue. Entonces, con el x a la 3 no se puede porque ellos tienen x a la 2. Entonces unimos los que tienen x a la 2. Este se puede unir con alguien, este segundo, Con el último. Ujú. con el último. Y el x a la 3 no se nos puede unir con absolutamente nadie. Entonces vamos a resolver eso de ahí. Lo voy a hacer por pasos, no importa. Vamos a unir los primeros, o sea, el 10x a la 2 con menos 6, ¿verdad? Que son los factores numerales. Y se conserva el x a la 2. Siempre, siempre, siempre que haya que hacer varios, porque hay varios unidos, siempre pongan en medio un más. Los voy a marcar aquí. Siempre pongan en medio un más. Porque el más nos funciona como neutro. Si el otro me da negativo, ya más y menos me queda menos. Si me queda positivo, pues queda positivo. Entonces, ¿quién es el factor numeral del que sigue? 15. 15. Menos 15. Positivo o negativo. Menos 15. Y ese hay que unirlo con ¿cuál factor numeral? Más 4. 4x. Ujú. Más 4x a Más la 4. 2. No, más 4. Se conserva el X a x la a la 2. 2y. Y nos queda finalmente 5x a la 3. 10 menos 6 son 4. X a la 2. ¿Cuánto es menos 15 más 4? Menos 11. Menos 11. Menos 11. Nos está dando negativo. Entonces, más por ese negativo nos va a quedar negativo. Podemos escribir directamente la respuesta negativa. Menos 11, x a la 2y. Y se queda al final el 5, x a la 3. Ujú. En el examen de bachi no vienen así tan largas. Yo les estoy poniendo una así larga para que ustedes vean, nada más, y observen, y tengan una idea. Profe, pero así de fácil viene el examen de Bachi o me imagino que vienen con algo más. No, no, esta parte les va a entrar prácticamente solamente en la composición de funciones. Más bien, le estoy dando mucha vuelta, pero son más bien más pequeñitas. Les Sí, entran como más las que hemos pequeñitas, visto más en los bien. ejercicios, profe. Correcto, las que hicimos Esas, en la ok. clase Sí, anterior, así de son súper chiquititas les pequeñas. entran. Solamente que sí quiero, sí que he entendido la diferenciación de cuando es una multiplicación y hay varias operaciones al mismo tiempo juntas. Sí, profe. Sí, profe. Listo, ahí tal vez les mando una práctica de álgebra para que practiquen un poco. Está bien, profe. Esta prefiero que lo vean porque sí, no viene mucho en el examen, pero me he topado 3 exámenes donde han entrado fórmulas notables, entonces es mejor que las dominen por aquello.
Vean, primera y segunda fórmula notables. ¿Se las acuerdan? ¿O recuerdan por lo menos el concepto? Esto es nuevo para mí, profe. A más B elevado al cuadrado. Las fórmulas notables las vamos a trabajar en binomios. Vean que aquí tenemos un monomio que está sumando a otro monomio. Entonces, las fórmulas notables las vamos a trabajar en binomios. ¿Qué harían ustedes para resolver esto? De ahí solo distribuyo el elevado a la 2 a y b, Esto, A a la 2, más más b B a a la la 2. 2. Sí. Esto que está aquí, vean, podrán ver cualquier persona que esté entrando o recordando estos temas, van a hacer eso. Esto Está está malo. malo. Ah, Es normal entonces, que digan eso, no me es normal, acuerdo. no se preocupen. Es normal que digan eso, es normal. Entonces, no hay problema. Ahora, se los escribo y les aclaro que eso no se hace para que no lo hagan. Para nosotros poder resolver esto de acá, vamos a seguir los siguientes pasos. ¿Sí logran leer lo que estoy escribiendo? Sí. Sí, profe. Vean cómo se resuelve la fórmula notable. Todos los profes esto lo explican de diferentes maneras. De diferentes maneras. A mí me gusta explicarlo teóricamente, por pasos. Hay gente que lo explica con colores, hay gente que lo explica directamente con fórmula, nada más vengan, sustituyan. A mí me gusta hacerlo con pasos, porque uno va a ir siguiendo esos pasos y se los puede llegar a aprender de memoria. Entonces, si ustedes ven esto de aquí arriba, esto de aquí, ¿cuántos términos tenemos? ¿Cuántos términos? 2. 2. Ahí tenemos dos términos, ¿verdad? El primer término sería A y el segundo término sería B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero elevamos, no, primero no, el primero, perdón. El primero. El primero elevado a la 2. O sea, el primero elevado al cuadrado. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo paso, se conserva el signo. En este caso, ¿cuál signo sería el que se conserva? ¿Qué operación tienen Más. ellos dos en medio? Más. Entonces, en ese caso se conservaría el más. Entonces, el primero elevado a la 2, segundo paso se conserva el signo, el tercer paso va a ser siempre un 2 que multiplica al primero por el segundo. O sea, vamos a multiplicar por 2 tanto el primero por el segundo. En una misma operación vamos a multiplicar 2 por el primero por el segundo. 4. Siempre un más. Siempre un más. Siempre hay que poner un más. El resultado de una fórmula notable va a ser un trinomio. Van a ser 3 términos, siempre el resultado. Y como último paso va a ser elevar el segundo a la 2. Esos son los pasos para resolver la fórmula notable. En cualquiera de sus términos, sea suma o sea resta. Veamos ahora sí, aquí arriba. A más B a la 2. ¿Quién es el primer término? A. A. Vamos a poner aquí que A es el primer término y que B es el segundo término. Entonces, primero elevado a la 2. Vamos a tomar el A y lo vamos a elevar
a la 2. ¿Qué dice el segundo paso? Se conserva el signo. Se conserva el signo, en este caso es un más. Tercer paso, Siempre dice un que 2 siempre multiplica el un dos. primero. Escribimos siempre ese 2 que va a multiplicar al primero y también va a multiplicar al segundo. ¿Qué dice el cuarto paso? Siempre un más. Siempre un más. Y el último es Elevar el segundo a la 2. elevar el segundo a la 2. Hay gente hay profes que lo explican así, con colores, nada más vienen y sustituyen el A en sus posiciones. Otros que con directo la fórmula. Yo prefiero hacerlo con esos pasos. Siento que a veces se los aprenden más rápido. Entonces, eso de aquí es la primera fórmula notable. Se aplica tanto para las. Vamos a ver si aplicámoslo con números. Vamos aquí a agregar otra paginita. X menos 3 elevado al cuadrado. Ya saben, no podemos distribuir el 2 porque si no está malo, no nos da. ¿Quién sería el primer término? X. 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 ¿Y qué hay que hacer? Elevarlo a la 2. Elevarlo a la 2. Ahí está el primer paso. Segundo paso. Se conserva el signo. Conserva el signo Ajá, ¿cuál es el signo? negativo. Menos. Menos. Un 2 que Tercer multiplica paso. Con 2. Ajá. ¿Multiplica quién? a los dos primeros. Ah, Bueno, X menos 3. Al primero y al segundo. El Ajá. primero es X A X y y después el a menos segundo, ¿quién 3. es? Menos 3. Aquí es donde viene un detalle importante. Por eso les puse negativo. Solamente tomamos el número. ¿Por qué? Porque el menos ya lo pusimos acá. Ok. Ok. Como el menos ya lo pusimos acá, entonces ya no lo ponemos acá porque si no me cambia así. ¿Qué sigue el Sí. cuarto paso? Un más. Un más. Ajá. Des- Y de último, después elevamos el El 3 a la segundo. 2. El 3 a la segundo. 2. Ese segundo, El entonces solo 3. agarramos el 3. Eso sí. solo agarramos el 3. Solo Ok. agarramos el 3. Profe, una consulta. Igual, por ejemplo, si lo agarramos negativo, Ajá. voy. Si lo Más agarramos bien. negativo, lo ponemos dentro de paréntesis y se va a volver positivo. Ajá, porque por Entonces es lo mismo. Por la propiedad de que todo negativo, bueno, base negativa, exponente par, el resultado va a ser positivo siempre. Ujú. ¿Cuál es la pregunta? Por ejemplo, ahí en X menos 3, esa X nunca va a estar elevada a ninguno. Sería otra cosa. Aquí en medio, No, o aquí. ahí, correcto. A la 1. Sí. Ahí sí puede estar elevada a la 5, puede estar elevada a la 7, puede estar elevada a la 3, pero en bachi a ustedes ya no les entran elevadas. Eso es cuando se lo están aprendiendo en octavo. Aquí en bachi les entran usualmente así sencillitas, como esta. Ok. qué considerados. Igual, yo hago un ejemplo ahorita como si estuvieran ahí exponentes. Entonces, x a la 2, podemos resolver toda esta multiplicación de aquí. ¿Cuánto es 2 por x por 3? De ahí sería 2 por 6x. 6x, sí. 6x, 2 por 3, 6, se conserva la x, más 3 a la 2, ¿cuánto es? 9. 9. Y esto de aquí Bien. es el resultado. Ven que el resultado es una fórmula notable. Un trinomio. Ese es el resultado de la fórmula notable. Ok, ¿Entendido? entonces, Sí. ok, nada más, de ahí, yo hubiera conservado ese 3 a la 2, profe. Yo lo hubiera conservado, o sea, lo hubiera bajado en lugar de poner 9, entonces No, hay que se tiene que resolverlo, resolver. ¿eh?
Hay que resolverlo, sí, hay que resolverlo. Esa potencia se puede resolver. X a la 2 no se puede resolver porque es una variable la que está como base. Aquí sí se puede resolver porque es un número. Sí puede hacer 3 a la 2. Ah, ok. Ahora, vean, así en modo rápido. ¿Por qué es que no podemos hacer esta distribución que hicimos al principio? Porque, por ejemplo, hagámoslo solo con números. Con números chiquititos para que no durar tanto. 2 más 3 elevado a la 2. Si hacemos la distributividad que hicimos ahora, sería tomar este 2, que esto no se hace, ¿verdad? Y ponérselo a cada uno de ellos. Y decir 2 a la 2 más 3 a la 2. 2 a la 2, 4. 3 a la 2, 9. ¿Y cuánto es 4 más 9? 13. 3. 13. 13. No, 13. Sí. Sí. 13. Ahora, si hacemos esa distributividad, nos da 13. Pero entonces ustedes estarían brincando los pasos de operaciones combinadas, que en las operaciones combinadas dice que lo primero que hay que resolver es lo que está dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis tenemos una suma. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. 5. 5. Y ese 5 lo elevamos a la 2. Y 5 a la 2, 25. Ven que nos dan resultados totalmente diferentes. Si no respetamos el orden de operaciones combinadas. Ahora, voy a borrar esto de aquí arriba que está malo. Y hagamos esto de aquí, no sumando los términos, sino hagámoslo como fórmula notable. El primero elevado a la 2. Se conserva así. 2, que multiplica siempre al primero, que es 2, y me va a multiplicar al segundo, que es 3, más el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí ven cómo apliqué la fórmula notable solo con números? ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. 4. ¿Cuánto es 2 por 2 por 3? 12. 12. ¿Cuánto es 3 a la 2? 9. 9. ¿Y cuánto nos da 12 más 9 más 4? 25. 25. 25. ¿Ya vieron por qué no podemos hacer la distributividad? No nos da ese resultado real. Sí. Ahora sí, eso lo borro nada más para que vieran por qué es que tenemos que usar la fórmula notable y no hacemos la distributividad. Vamos a hacer otro ejemplo para... Pensé que íbamos a cerrar un poquito menos. Vamos a ver. X más 4 elevado a la 2. ¿Quién es el primero? X. X. Y hay que hacerle ¿qué? Según las propiedades. X a la 2. X a la 2. Siguiente paso, ¿cuál sería? Conservamos el signo, que sería más. Conservamos el signo, ajá. Después, Multiplicado por 2 ajá, por el primero, por el segundo. ajá. Siempre más, ¿verdad? ¿Y quién quedaría? 4 elevado a la 2. 4 elevado a la 2. Nos venimos a resolver las operaciones que X a la Sería 2. Ajá. 8x más 4 más 16. 8x más 16. Ese sería el resultado de esa fórmula notable. ¿Entendido la fórmula notable? Sí, profe, ¿y en qué caso nos salen estos ejercicios? ¿Con qué? En composición de funciones. Vamos a hacer un ejemplo para ver. Eso es lo que vimos la semana pasada, Correcto. que metíamos una función sobre otra función. Correcto. Bueno, Por ejemplo, tengamos aquí. Pero eso sí me está costando las funciones. Ahora sí se ve lo bonito, papá.
No, es cuestión de práctica, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver que ahorita le agarramos Sí, el sí, es toque. de práctica, sí, sí. Sí, ahorita le agarramos el toque, como hemos Profe, pasado con todo. yo resolví un día de estos y ahora estaba intentando hacer unas y tuve que ver el video otra vez, pues ya se me ha olvidado. Claro. Y es que Sin es ver de detalle, tiene algo que estar practicando a memoria no lo constantemente. hago. Vean, chicos, para ir de una vez hablando de lo nuevo, como les dije la vez pasada, aquí yo sé que yo tengo que, como aquí dice f o g de x, significa que mi resultado va a ser algo algebraico, algo como esto, x más 5, x al lado más 3, algo, un criterio de función, porque aquí hay una x, porque lo que estamos calculando son criterios de composición. Para ahorita más tarde vamos a ver cálculo de imágenes, aquí ya no va a haber una x, va a haber un número, y el resultado tiene que ser un número, pero eso lo vamos a ver ahorita. Pero para que vayamos haciendo la diferenciación, que cuando aquí hay una X, el resultado de eso es algo algebraico, es un criterio. Ahora, Buen dato. ¿cómo es que entra en bachillerato lo de las fórmulas notables? Bueno, en realidad las fórmulas notables no se les está evaluando, a ustedes se les está evaluando la composición de funciones. En bachillerato ya por suposición que ustedes saben fórmulas notables porque lo hicieron anteriormente. Entonces, aquí nos dice que con esas funciones, f de x, x al lado más 3, y g de x, x más 5, calculamos f o g de x. Como nos están dando f o g de x, Primero F, escribimos f, abrimos paréntesis y dentro va a estar G, X. g de x. Ahora sí, ¿a quién tenemos que ver entonces? A F. A f, ¿verdad? Vamos a ver a la f y lo primero que me aparece es una x. En lugar de escribir esa x, ¿qué escribimos? Acuérdense que yo lo hago por pasos, no lo hago directo. ¿Qué escribimos? X más 5 más 3. Pero por pasos, primero, para que los demás bueno. compañeros lo asimilen. ¿Qué es lo G primero de que X. escribimos? G de x. Pero esa g de x, ¿qué tiene? Otra X. No, bueno, sí tiene otra x, pero en el criterio de f, ¿qué tiene esa x? Elevado a la 2. Elevado a la 2. Tienen que elevarla a la 2, es f de x. Claro. Más 3. Ok, sí. Ahora sí, hagamos la sustitución. ¿Cuánto vale g de x? Profesor Santo que quede patinando ahí. ¿Por qué es elevado a la 2? Ah, bueno. Sí, es elevado a la 2, fue que lo hace más chiquitito. ¿Sí Ok, sabe por ok, qué está. o fue porque lo borré? No sé por qué aún. Ok, vea que lo que nosotros tenemos que ver es a f. Ah, sí, Y sí, dice sí. que f es x a la 2. Ah, más 3. ok. Sí. Yo pondría Nosotros estamos... X a la 2 más 3 más 5. No, por eso es que mejor háganlo primero por pasos. Ok. Quitamos la x y ¿a quién escribimos? A g de x, porque es lo que está dentro de la función. X Ahora, más ya 5 más 3 escribimos, sería. correcto. Vamos a escribir el valor de g de x, que el valor de g de x es x más 5. Pero ese x más 5, ¿cómo está? ¿Qué tiene? Está elevado a la 2. Tiene que ser elevado a la 2. Está elevado a la 2. Más. Ah, porque así está en F, elevado a la 2. Lo que usted tiene que hacer es que en F usted sustituye la X por G. Sí, y si estuviera elevado, así lo pongo, a cualquiera que esté elevado a Por 4, a eso 6, es, a lo que sea. si usted está Pero leyendo tiene que F, sustituir. F ahí está elevado a X a la 2, entonces tiene que sustituir X más 5 y elevado a la 2. Es eso. Tiene A mí que también me costó sustituir acá todo. aprenderlo. Correcto. Tiene que sustituir todo el x más 5. Es que por ahí me dijeron x a la 2 más 5 más 3. Se comieron el más 5. Entonces, por eso es que mejor lo hace por pasos, para que no se coman ninguna letra y ningún número. Ahora sí, x más 5 elevado a la 2. ¿Qué tenemos ahí? ¿Una qué? Lo que vimos anteriormente, profe. La fórmula Es notable. Y en la fórmula bachillerato sí he notable. visto ejercicios como este. Ok. Entonces, vamos a resolver esa fórmula notable. ¿Quién es el primer término? X. X Y entonces, ¿qué hay que hacer? se eleva a la 2.
a la 2, correcto. ¿Qué sigue? Se conserva el Es- signo, más Más, Dos. ajá, ¿qué 2, sigue? 2 por... 2 por creo que X más, no, 2 por X por 5. Por 5, ajá, Siempre positivo. Más ajá. 3. 5 elevado a la 2. 5 elevado a la 2. Esto lo voy a 5 elevado a la escribir. 2. Sí, el 5 elevado a la 2. Lo voy a escribir con rosado Sí, para sí. seguir la secuencia de que eso es lo rosado. Y aparte de ese 5 a la 2, ¿qué sigue? Más 3. Más 3. Más 3. Ahora sí, resolvemos. X a la 2 más 2 por X por 5, 10X. ¿cuánto nos queda? 10X. Más 5 elevado a la 2, ¿cuánto nos queda? 25. Eso se puede hacer de una vez ahí, 25 más 3, no. Correcto. Si ustedes quieren, lo hacen en el mismo paso. Estos dos los podemos unir porque no tienen letras. Ujú. X a la 2 más 10X más 28. 28. Esto de aquí es el criterio pues, de la composición FOG. Ok. Sí, ¿Cuántos? profe, porque cualquiera de uno hubiera lo que yo hubiera hecho. Si usted no se hubiera explicado esto, yo lo que hubiera hecho. Hubiera asumido que adelante o nada que ver, profe. Adelante del paréntesis ¿Qué? había un 1 y empiezo 1 por X, 1 por 5, no, nada que ver. No, porque es que el 2 no te deja hacer esa distributividad. De hecho, si yo tengo aquí 2 por X más 3 elevado a la 2, yo no puedo hacer la distributividad. Yo tengo que resolver primero esto de acá. Y nos hace el 2 por los Primero, otros, por lo de adentro. sí se puede y después hacer la fórmula notable, pero es que alguien podría llegar y hacer eso y eliminar los paréntesis. Ya puso la distributividad y desaparece este 2 de aquí arriba. Sí se puede hacer el 2 por X, el 2 por el 3 y después la fórmula notable. Pero es que cuando hacen esa distributividad, hay personas que desaparecen en el paréntesis, lo borran ya por haber hecho la distributividad. Entonces lo conveniente es primero hacer la fórmula notable y después distribuir en el trinomio. Es en realidad es de decisión de cada persona, simplemente que no borren el paréntesis, si no lo han resuelto completamente. ¿Entendido esa parte? Sí, profe. Sí, 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 profe, todo claro, sí, sí. Sí, nada más te poner atención a F o G. Y sí. Sí, tener cuidado a ver si en el examen viene. Como les digo, no ha Ya sido me di tan cuenta que frecuente tengo la que yo tarea he mal. visto. No ha sido tan no he visto tan frecuentemente ejercicios donde viene fórmulas notables, pero sí me lo he topado como en 13 exámenes. Entonces es mejor que lo sepan, por aquello que en el de ustedes de casualidad venga. Profe, ¿cuántas preguntas salen de eso? De composición de funciones, es que la composición de funciones son 3 temas. El cálculo del criterio, el cálculo de imagen y la factibilidad de función. Y usualmente viene así, como este de aquí, vean. Vienen las 3 en una misma pregunta. Viene cálculo de imagen, cálculo de criterio y definir si es factible. Usualmente vienen las 3 en la misma pregunta. Y de Esta Y usted- pregunta eso, usualmente suele ser larga. sí, porque usted tiene que resolver las 3 a ver cuál es verdadero o no. ¿Cuál verdad? Esto de aquí se hace con esta gráfica de aquí. Solamente que lo de arriba todavía no lo hemos visto. Lo de arriba lo vamos a ver hoy. Entonces, chicos, son las 6:58. Vamos a tomar el receso para empezar ya con la otra parte de composición de funciones, para ver si logramos adelantar esa parte. perfecto, profe. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Bueno, 6:59 ya. Nos vemos en 10 minutos. Ok. Ok, bro. Listo. Entonces, ya vimos lo del criterio de la función, ¿verdad? Perdón. ¿Cómo calcularlo? Cuando al final de la composición viene una X, lo que hay que hacer es calcular un criterio. Es lo que les he dicho en varias ocasiones. Vean. Para la parte de factibilidad y la parte de cálculo de imágenes, es un poquito tedioso. Ustedes han visto que yo en otros ejemplos, digamos, les explico un tema y les pongo varios ejemplos que yo mismo ahí tengo guardados o saco y los resolvemos. Y después ya nos pasamos al examen de bachillerato. Lo que pasa con estos dos temitas de factibilidad y de cálculo de imágenes, es un poquito más tedioso ponerse a estar creando ejemplos. Entonces, les voy a dar la parte teórica de ambos temas.
nada más, y de una vez nos pasamos al examen de bachillerato a aplicar, porque usualmente se trabaja con gráficas, tablas y un montón de cosillas ahí. Entonces solo vamos a ver la parte teórica y nos pasamos de inmediato al examen a estar resolviendo. Yo sé que muchos están esperando siempre finalizar la clase de que yo les pase el documento con toda la resolución. Entonces, para esta parte de ahorita, nada más para la parte teórica, es muy corto. Traten de tomarle una foto, un pantallazo o escribirlo en alguna hoja para que me ayuden a resolver en el examen, para que tengan a mano cuál es el proceso que se tiene que hacer, para que me Ok. puedan resolver, para que me puedan ayudar en esa parte cuando yo les haga preguntas. Entonces, voy a compartirles. Profe, disculpa, es que me acabo de conectar. ¿Qué era lo de tener un cuaderno a mano? Y vamos resolviendo. No, no es necesario un cuaderno, es que lo que pasa es que les voy a dar una parte teórica. Entonces, yo a ustedes les voy a pasar el documento al finalizar la clase. Solamente Ujú. que, como vamos a ir a aplicar de una vez esta teoría, para cuando yo les pregunte, tengan a mano qué es lo que me puedan responder. Sí, Ok, ok, entonces vamos como anotando aquí lo que sea necesario. sí, sí, o se esperan y le toman un pantallazo y lo ven en el pantallazo y me van respondiendo, como ustedes prefieran. Pero la idea es que lo tengan ahí a mano para ahorita que yo les pregunte, lo tengan ahí, no me digan, profe, es que no lo escribí porque usted me va a mandar eso al final. Entonces, yo se los voy a mandar al final, pero ahorita está para lo escriben ahí, normal, feo, sin detalle, solamente para que lo tengan a mano. Ok. Entonces, vimos el cálculo del criterio de una composición de funciones. Ahora, vamos a ver qué significa composición factible. En el examen de bachillerato, como les acabo de mostrar, siempre viene una pregunta como esta. Vienen varias funciones y les preguntan, ¿es posible, bueno, es factible la composición F o G? ¿Es factible la composición G o X? Cosas en ese estilo. Cuando les pregunten a ustedes si una composición es factible, ustedes lo que tienen que hacer es nada más ver lo siguiente. Recuerden que en la composición tenemos dos funciones. A una le habíamos puesto primera función y a otra le habíamos puesto segunda función, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Para poder escribirlos. Chicos, ¿Cómo es, profe? Disculpe. Para que una función sea factible. Profe, no se escucha. Yo creo que el profe se desconectó. yo les había dicho que íbamos a llamar a una función primera y a otra función segunda, ¿verdad? Primera y segunda función. Para seguir escribiendo en esa terminología. ¿Sí lo recuerdan? No, yo no me acuerdo. No, solo nos ha dicho que la izquierda era la primera. Y la Sí, sí, segunda la es la primera y la segunda. segunda función. Vamos a tener primera y segunda función, a eso me refiero. No, Ok, de ahí sí. que sí. F o H o F o G, así Correcto. entre Sí, paréntesis. correcto. La que primera y la la- segunda función. Ajá, que Ajá. la segunda es la que vive adentro siempre, sí o sí. Ok, sí. Ok. Entonces, es para seguir escribiendo esa terminología, primera y segunda función, sabiendo que la primera es la que me aparece primero y la segunda es la que me aparece segunda. Entonces, para que una función sea factible, lo que tenemos que saber es que el ámbito de la primera, ven, aquí es donde, para no generalizar, de la primera, el ámbito de la primera debe ser igual al dominio de la segunda. Dicho matemáticamente, el ámbito de la primera tiene que ser igual al dominio de la segunda. Esa es factibilidad, donde el 1, ¿verdad? Es la primera función y el 2 es la segunda función. Por ejemplo, si viniese f o g de x, ¿quién es la primera función? F.
F. F. Entonces ustedes qué tienen que ir a mal. ver el ámbito de F. Y tiene que ser igual al dominio de la segunda, que sería la función G. ¿Entendido? Sí. Eso es lo único que hay que saber de factibilidad. El detalle es que ustedes tienen que ir a aplicarlo, tienen que ir a calcular ámbitos, tienen que ir a buscar dominios en las funciones. Ustedes ya saben calcular ámbitos, ¿verdad? Lo hemos hecho en clases anteriores, pero ahorita lo repasamos de nuevo. Sí, Y es lo que hay que solo, saber de composición factible, que el ámbito de la primera sea igual al dominio de la segunda. ¿Entendido? Eso es lo que hay que tomarle Ok. foto. Sí, ese es el primer tema. Que ahorita les voy a preguntar cosas de esto. Ámbito de la primera igual al dominio de la segunda. Recuerden, ¿no? Ámbito de la primera, dominio de la segunda. Y el otro tema de funciones, ya tenemos, ya entonces vimos dos. Cálculo, bueno, cálculo de un criterio y composición factible. El segundo, bueno, este último tema de composición es fácil. Lo que pasa es que es un poquito enredado el orden de lo que hay que hacer en las cosas. Entonces, traten de seguirme el hilo de lo que yo voy a ir haciendo para que ustedes siempre lleven esa relación, lleven ese orden. Entonces, lo que vamos a hacer es cálculo de imágenes. O sea, ya no vamos a tener la forma f o g de x, porque lo que estamos calculando es una imagen. Vamos a tener la forma f o g. Usualmente, después del f o g sigue la x. Ese es el criterio. Vamos a tener f o g de un número. ¿Entendido? Sí, profe. F o g de un número. ¿Cómo se hace eso? Vean lo que hay que hacer. Pongan mucha atención. Para el cálculo de la imagen, lo primero que vamos a hacer es tomar la segunda función con el número. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a tomar esto de aquí. Este es el primer paso. El primer paso. O sea, ¿qué tenemos ahí? G de un número. Y ustedes saben calcular G de un número, ¿verdad? Significa que en la función yo voy a ir a sustituir lo que esté dentro del paréntesis. ¿Qué es el detalle? Que esto vamos a tener varias opciones. Vamos a tener la opción de irlo a encontrar en la gráfica. Puede ser un caso que tengamos que calcular criterio. O encontrar en su forma tabular. Vean, voy de nuevo. En el cálculo de imágenes tenemos f o g, pero de un número, ¿verdad? No f o g de x, tenemos f o g de un número. No siempre va a ser f o g, puede ser h o p, g o f, cualquier letra, ¿verdad? Siempre vamos a tomar la última parte. La última parte y vamos a escribirlo así. G de x, por decirlo así, g de x. G de ese número. Entonces, esto es apenas el primer paso. Tienen que tener cuidado porque a veces se confunden y con el resultado que les da aquí, ya dejan la respuesta. No. Esto es apenas el primer paso. Van a ir a calcular esto. Si ustedes calculan G de un número, les va a dar como resultado un número, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Nos da el resultado un número. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con ese número? Ese número lo vamos a ir a calcular A F. en este. Pongamos aquí, esto nos va a dar un número 2. Porque es un número distinto. Bueno, puede ser que sea igual, de casualidad, pero es un número distinto a este primero. Entonces, ese resultado lo vamos a ir a calcular a F.
Usualmente esa f es una gráfica, casi siempre esa f es una gráfica, casi siempre. Segundo paso. Calcular f del número 2, del número que acabamos de obtener. Y ya ese sí sería el resultado. Ese resultado de ahí sería el resultado de la composición, la imagen que están hallando. Ahorita se ve así, muy raro. Van a ver que cuando lo apliquemos se vuelve sencillo, es nada más de seguir ese orden, nada más de ir siguiendo ese orden. Ese sería el segundo tema de composiciones. Lo escriben, le toman una foto, lo que sea, para que ahorita ustedes me ayuden a resolver ejercicios de esto. Voy a dar unos segunditos. Y vamos a ver de una vez, vamos a entrar de una vez a un nuevo tema, que es un tema muy fácil. Ustedes en la parte de funciones van a ver una función que se llama función inversa. Ay, no. Y la función inversa en el examen de bachillerato les entra de dos formas. Y les entra las dos formas. Les entra, de función inversa vienen siempre dos preguntas. Viene una en gráfica y viene otra algebraica. Hoy vamos a trabajar la función inversa en gráfica, que es muy fácil. Para la próxima clase ya entramos con la algebraica, que ahí sí hay que entrarle a todos los conceptos que vimos hoy en el repaso, a cositas de terminología algebraica. Entonces, hoy vamos a ver la parte gráfica, que es muy fácil. Entonces, vamos a hacer la aclaración acá, que vamos a ver la parte gráfica. Entonces, para entrar para saber si una función tiene inversa, en su forma gráfica, tiene que cumplir unas cuantas características. Y es que sea creciente o decreciente en todo su dominio. Nada más creciente o nada más decreciente. Solo eso puede cumplir. Si una función es constante o combinada, no tiene inversa. Pero si una función es combinada, yo puedo agarrar pedacitos de esa función y a esos pedacitos calcularles inversas. Entonces, ¿sí conocen el concepto creciente, decreciente, constante? ¿O no? ¿Lo han escuchado? Decreciente es aumentando, decreciente es como bajando. Por Y decirlo en una función, ¿sí saben cuándo es creciente? Es como una V, como ver una V. Es decreciente, creo. Ay, no me acuerdo. Decreciente es la que se parece al lado izquierdo y creciente el derecho. Si tuviéramos una V así, así, Ajá, ajá, me dices que decreciente sería el izquierdo, esto de aquí, ajá. y esto sería creciente, correcto, eso sería creciente. Pero las funciones no siempre van a ser así, a veces pueden ser así, o pueden tener aquí, pueden tener varias cosas. Entonces, eso que nos dice la compañera está muy bien, esa visualización, porque ustedes lo pueden tomar desde ahí. Yo lo voy a desglosar por partes para que ustedes vean, porque a veces se confunden. Porque alguien me puede, yo les digo a ustedes ahorita, la función creciente siempre va a ir subiendo, siempre tiene esta forma, va subiendo, o en curva también, puede ir creciendo en curva, sí. Pero alguien me dice, porque hay personas que tienen, que ven las cosas diferente, digamos, al revés, o cosas así. Alguien puede decir, pero profe, esta va creciendo para allá, pero va creciendo, porque lo ve diferente, lo ve invertido. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo para que sepan que la función es creciente? Úsenlo como reglón. Agarren esa función y escriban su nombre, escriban algo. Por ejemplo, yo vengo y escribo matemáticas. Yo lo uso como reglón, escribo matemáticas, ¿sí? ¿Y cómo me quedó el texto? ¿Subiendo o bajando? Subiendo. viendo.
subiendo. Ustedes agarran la función como reglón. Ya con eso ustedes van a saber si les va a caer el texto creciendo o decreciendo. Porque luego nos venimos aquí y podemos ver la decreciente. Bueno, hagámoslo en una curva. Ustedes si vienen y escriben ahí, matemática. ¿Y cómo va? Va Creciendo. subiendo Ujú, también, ujú. ¿verdad? Ujú. Siempre esto lo vamos a leer en el eje X, ¿verdad? Se lee en el eje X. Ahorita lo aclaramos al final. Después tenemos la decreciente. Que la decreciente va a tener esta forma de aquí. ¿Qué es lo de la V que nos decía la compañera? La izquierda iba creciendo, decreciendo y la segunda iba creciendo, ¿verdad? La V. Si esos ponen aquí, los textos van creciendo y decreciendo. Entonces, si yo vengo y escribo aquí matemática, ¿cómo me queda el texto? ¿Subiendo o cayendo? Decayendo. Cayendo. Entonces es una función decreciente. Luego vamos a tener la función constante. La constante era lo que veíamos al principio de año de rectas especiales, las que siempre eran horizontales. Nosotros vimos rectas horizontales y verticales, pero eso eran rectas. Ahora en función solamente podemos trabajar con rectas horizontales, porque las verticales no son función, ¿verdad? Porque si no, si yo paso una recta, pues tocaría en una infinidad de puntos, ¿verdad? Entonces las constantes tienen esta forma de aquí. ¿Entendido? Ujú. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir ahora? Sabiendo esas cosas. Es que una gráfica de función tenga inversa solo puede ser creciente o decreciente. Solo puede ser creciente o decreciente. No puede ser constante ni combinada. ¿Qué significa combinada? Que un pedacito de la función va a ir creciendo y el otro va a ir decreciendo. O que un pedacito de la función va a ir constante y el otro va a empezar a crecer. No. Pero una función que sea combinada, yo puedo agarrar pedacitos de esa función y decirles, este pedacito sí tiene inversa. Entonces, ¿queda claro cuando una función en su forma gráfica tiene inversa? Solo cuando sea creciente o decreciente. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Listo, vean. Entonces vamos a ir a aplicarlo. Ahora sí. Dice que para responder las preguntas 26 y 27 vamos a tener las funciones f, g y r. ¿Cuántas funciones tenemos? 3. 3. 3. Tenemos una función f que es una gráfica, tenemos una función g que es en criterio y una función r que es en criterio. Ahora, la función f es la gráfica, ¿verdad? Y vean la primera pregunta. Un intervalo del dominio donde f tenga inversa. Si vemos toda la función, no tiene inversa porque es una función combinada. Tiene constante, tiene decreciente y tiene constante. Constante. Entonces, el primer intervalo que nos dicen es menos 1,1. Menos 1,1 se lee en X, ¿verdad? Entonces, menos 1,1 sería este pedacito de la función que está ahí. Comienza en menos 1, ¿verdad? ¿Y dónde termina? En 1 en X. Termina aquí. ¿Eso cómo nos queda? Creciente, decreciente, constante, combinado. ¿Cómo nos queda? Combinada. Combinada. Combinado. Entonces, ¿ese no sirve? No. No. No, no nos sirve. No. Sería la Voy a U. borrarlo. Vamos a ver el segundo. Dice que va de menos 2, o sea, desde aquí hasta 0. Y 0 está aquí. ¿Ese cómo nos quedó? Decreciente. 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 Ese no sirve.
Sí, claro. Sí. ¿Sí? Sí. Y sí nos sirve. Probemos las demás para ver. Dice la otra, de -3 a -1. O sea, desde aquí hasta aquí. ¿Cómo nos quedó ahí? Combinado. Combinado. Y nos sirve, ¿verdad que no? No. Y la última dice que de -4 a -2. O sea, de -4 a -2. ¿Cómo nos quedó ahí? Constante. 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 ¿Y esa sirve? No. No. Por eso la opción correcta es solamente la B. Esa es una pregunta Profe, que les regalan prácticamente. Eso es muy Eso es un fácil. punto. Eso es un punto ahí. Ese Profe, es un ¿por qué los punto. corchetes están abiertos y los puntos están rellenos? Porque lo que estamos haciendo son tomando pedacitos de la función. Cuando nosotros tomamos pedacitos de la función, depende del contexto, usted puede agarrarlos o puede no tomarlos en cuenta. Por ejemplo, si ahí viniese que pero nosotros... lo que- Ajá. Ok, no, profe, la pregunta mía es que si puede, digamos, haber una respuesta como la B, pero con los corchetes cerrados, y eso tenga algo que ver. Sí, sí, correcto. Pueden venir con los corchetes cerrados y lo que tiene que ver es lo que yo les había explicado de los intervalos. Ustedes tienen que ir a ver si el número es parte de ese intervalo o no. Porque, digamos, supongamos que aquí el punto estuviera blanco o algo así. Y en la opción viene cerrado y ese punto no es parte de la función. Y si en el corchete viene cerrado, entonces no sería una respuesta correcta porque el punto no es parte de la función. Ok, entonces si está cerrado puede estar abierto, pero si está abierto no puede estar cerrado. La mayor parte del tiempo se los van a dar abiertos. Entonces, es porque cuando nosotros hacemos separaciones de funciones, casi siempre se hacen con los corchetes abiertos, matemáticamente, por cosas ahí ya internas en la matemática y parte demostrativa de la matemática. Pero es algo Pero de lo casi cual no hay que poner siempre atención, entonces. Profe. no, en este tema en específico, en esta pregunta en específico, no. Bueno, vamos ahora sí a ver lo que acabamos de ver de funciones. Dice, considere las siguientes proposiciones. F o G de -2 es igual a 1, primera proposición. Hay que ver si eso es verdadero. Yo lo que les digo es, no vean las respuestas. ¿Qué quiere decir que no vean las respuestas? Omitan esto. Omitan esto. Para que ustedes lo vayan a resolver y después se van a ir a ver si esa respuesta es verdadera o falsa, porque a veces eso los confunde. Entonces, vean la primera proposición. F o G de -2 es igual a 1. La primera proposición, ¿qué es? ¿Un cálculo de imagen o un cálculo de criterio? Un cálculo de Un imagen. cálculo de imagen. Un cálculo de imagen. Nos están diciendo F o G de -2. Cálculo de imagen. Eso fue lo que acabamos de ver. Según lo que acabamos de ver en F o G de -2, se hace en 2 pasos. ¿Cuál es el primer paso? ¿Tomar a quién? Se agarra G y el que está en X, que es -2. Correcto, se haga lo último, ¿verdad? En este caso, pura casualidad, es G como nos quedó en el ejemplo, en la parte teórica. Vamos a calcular G de -2. Vamos arriba a ver G de -2. Bueno, G de X. G de X está escrito en forma de criterio, ¿verdad? ¿Cuánto vale G de X? Menos Este, 6,0. No, Ah, no, X no. más 1. No. En el X criterio. menos 1. X menos 1. X más 1. X más 1. X más 1, sí. Entonces, vamos a ir a calcular G de Ahí 2 se ahí. cambia el -2 por Por la X. X. 2 más 1, correcto. ¿Y cuánto nos queda de esto? Profe, Es- pero no es -2. -2, correcto. -2. -2 menos 1 se da -1. No, -2 más 1. Sí, nos da -1. Ah, no, sí, da. Sí, sí, -2 más 1 nos da -1. Esa es la respuesta final. No, ahora se tiene que calcular en F. Correcto. Esto de aquí es apenas El primer primer paso. paso. Ahora, esto de aquí, como nos acaba de decir Roy, tenemos que irlo a encontrar en F. F de -1. Ahora, jale a ver F. ¿F qué es? ¿Gráfica o criterio?
Gráfica, Ya usted ha casi dicho que seguro. la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo eso va a ser una gráfica, que en este caso es una gráfica. Entonces, nos están pidiendo que calculemos en esta gráfica f de menos 1. Este menos 1, ¿en cuál eje lo tengo que ir a ver? ¿En X o Y? En X, En el FX, en X, sí. X. X, aquí está. ¿Y cuál es la imagen de ese X? ¿Con quién choca en la gráfica? con 1. Con 1. Si nosotros subimos aquí, chocó con 1. Entonces, f de menos 1 es igual a 1. Ahora sí, esa es la respuesta final. El segundo paso es la respuesta final. Entonces es la Es primera verdadera. verdadera. Entonces ahí se puede hacer que la B y la C se descartan. Y solo sería la A y la D. Entonces, usted, No, usted todavía hay que puede- hacer las otras para ver cuáles están buenas. no, con solo hacer la Nos segunda, está dando que la 1 es saca la verdadera. respuesta. Ajá, por eso. Entonces, o sea, la ¿Cómo? B y la C en la respuesta, la B y la C se descartan. Porque Ok. la 1 es verdadero. Estas se Entonces, descartan, ya correcto. solo tiene que hacer la segunda, que es sacar esa sí es una composición factible. No, No, la la otra. primera que vimos. Sí, la La composición de segunda, calcular el funciones. criterio. Ajá. Ujú. Sí, Y con base a esa eso sí ya está saca la haciendo Roy respuesta. toda la semana. Sí, sí, pero acá, tenemos que hacer la segunda para ver si es la D o la A, ¿verdad? Si la segunda nos da falta, entonces sería solo la A. Pero Ujú. aún así Correcto. vamos a hacer la 3 para que probemos todo. ¿Entendido? Claro. Sí. Ok. Pero ¿me comprendieron esta primera parte? Sí. Sí, ¿Los profe. demás? Sí, sí. ¿Alguna duda? Sí, profe. Ven, en la teoría se ve muy, muy complicado que nos vamos para acá y nos venimos para allá, pero al final es algo sencillo. Calculamos en la primera función y vamos a sustituir en la segunda función. Así de sencillo. Entonces, vamos a ir a calcular ese segundo. El segundo dice que G o R de X es menos X más 3. Entonces, vamos a ir a calcular primero solamente G o R. Ujú. Hay que ver G. Vamos a calcular solo G o R X para ver si nos da ese resultado. Si nos venimos aquí a la función, aquí tenemos G de X. Vamos a escribir aquí para tener. Y vamos a traernos f de x, r de x, porque la otra es r de x, ¿verdad? Ahí tenemos las dos funciones. Ahora sí. Vamos a escribir el criterio. ¿Cómo me quedaría? ¿Quién va primero? G, G. Abrimos paréntesis y después. R. R. Paréntesis de X. Cierra paréntesis y cierra grande. Correcto. ¿A quién tenemos que ver? Ajá. G. Primero G. A G. AG. A G. Entonces, vamos a ir a ver G de X. ¿Y G de X con qué comienza? Con X. Con X. Entonces, abre paréntesis. Con X. Entonces, ¿qué escribimos en lugar de X? Paréntesis menos X más 2, cierra. Y después más 1. Sí. Perfecto. Roy, ¿está muy bien? Roy lo hace directo, está muy bien. Voy a hacerlo con sustitución para que los demás compañeros lo comprendan. ¿Está bien? R de X. Pero no quiere decir que lo que usted está haciendo esté mal, ¿verdad? Está bien como usted lo hace. Más 1. ¿Entendido lo que hice? Sí. Sí. Sí, profe. Está sustituyendo la X por R. Pero mejor por que el- te diste X. cuenta, vida, porque donde hubiera salido y te encuentra un tráfico, imagínate. R de X, como nos dijo Roy, vale menos X. Le han hecho parte. Anda, güey. Y se le suma 1, no nos escuchó. Se le suma un 1, ¿verdad? Al final. Ahora, lo que les decía ahora, tenemos que eliminar paréntesis para poder hacer operaciones. Adelante de ese paréntesis, ¿qué hay? Afuera, ¿verdad? Hay un 1. Un 1 positivo, ¿verdad? Está positivo. Entonces,
solo se eliminan los paréntesis. No hay que Ujú. hacer absolutamente nada. Como adelante hay un 1 positivo, solo se eliminan los paréntesis. Entonces nos queda menos x más 2 Más y 2 más más 1. estos se nos pueden unir y nos queda menos x más 3. 3. Entonces nos queda que g de r, que r de x es menos x más 3. Al ver el criterio, ¿cómo estaba? ¿Qué nos dio en el criterio? Menos x más 3. Está bueno. Menos x más 3, está bueno. A ver, entonces la asociación que hizo Roy estaba bien, ya podíamos descartar esas y trabajar solo con esas. Y habría que hacer la 3 en el examen, ¿no? No es necesario hacer la 3, ya con esas dos tenemos la respuesta. ¿La vamos a hacer ahorita? Sí, la vamos a hacer ahorita para que ustedes vean cómo es que se hace esa parte. Vamos a poner aquí que esto es la proposición 2 y que esto es la proposición 1. Y dice que si es factible R o G de X. ¿Qué era lo que se tenía que cumplir para que fuera factible? Que fuera creciente o decreciente. No, el No, ámbito de la primera. eso era en inversa. El ámbito de la primera debe ser igual al dominio de la segunda, que era A1 es igual a D2. Ámbito de la primera. Correcto, ámbito de la primera. ¿Y quién es la primera función ahí? La primera función es R. R. Ámbito de R, El ámbito de R tiene que ser igual al dominio de quién? G. De. Entonces vamos a ir a ver arriba. Aquí está R y aquí está G. Trabajemos con G primero. En G, ¿qué nos están dando? ¿Qué información nos están dando? Nos están dando en G. Ajá. Nos están dando. Dominio, codominio y criterio de la función. Ajá. Ajá. Y hay que- ¿Quién es el dominio? El dominio es Menos menos seis. 6,0 corchetes cerrados. No, el dominio es menos. Sí. No. Sí. Y el codominio Menos es P. Pero, ¿qué es lo que necesitamos de G? El dominio o ámbito. el codominio? El ámbito. Entonces hay que Al buscar ámbito. ámbitos. No, de G. Dejé. Aquí, voy, que Dejé, quiera lo la que ocupamos es el ámbito de la primera. Ocupamos el ámbito. No, el dominio, perdón. Pero vean aquí viene la primera, es con este primera y con este segunda, ¿verdad? Sí. ¿Ven cómo los confunden? Como Profe, allá me ¿vieron? aparece el primero, entonces voy a sacar el primero allá. No, con el criterio. Sí, Profe, me echan agua fría en este momento en la cabeza. Es un marascal que vieras. Me manda huevo, bro. Ok, de G se ocupa el dominio. Entonces. ajá, porque Ajá, es la que está de segunda en la composición, ¿verdad? Ajá, y entonces el dominio de G hay que buscarlo arriba. El dominio de G. Ajá, y Ya ya no los vamos a estaba dando. Ajá. menos 6,0. Aquí está, menos 6,0. Ahí tenemos el dominio. Y ahora ocupamos el ámbito de R. Pero para buscar el ámbito de R, me imagino que solo se sustituye con menos. No, No, tendríamos que sacar el ámbito de R. el ámbito de R Ajá. con cambiando la X por el 2 y el 8, ¿no? Correcto, Y correcto. Así exactamente es como se hace. Vean, en R tenemos el dominio, pero no tenemos, no tenemos el codominio, o sea, no tenemos el ámbito. Aunque tuviéramos el codominio, no tenemos el ámbito, tenemos que ir a calcular el ámbito. Entonces, dice que el dominio va de 2 a 8. Como es un intervalo, la respuesta también es un intervalo, ¿verdad? Intervalo. Entonces, vamos a ir a calcular F no, R, porque estamos en la función R. R de 2 primero. Entonces, como estamos en la función R, dice que comienza con un menos y sigue X. En lugar de X, ¿qué escribimos? menos 2. Menos 2. O bueno, 2. 2 Exactamente, 2 Sí. positivo. más 2. 2. ¿Cuánto nos da? 0. Y ahora vamos a calcular R de 8. Menos que está en la fórmula y X. ¿Cuánto vale? Uy,
Uy, profe, Jodió, se jodió. gracias. ¿Cuánto Profe, vale X? 8 8. más 2 sería menos ¿Cuánto 6. nos da eso? Menos 6. Menos 6. ¿Quién va primero? ¿0 o menos 6? 0. Menos 6. Ah, Menos 6. cierto. Cierto, perdón. Siempre es el menor y luego el mayor. Ya me acordé. Así por las buenas. Menos 6,0 con los corchetes cerrados. Pero es que lo corrijo y lo Corchetes pongo cerrados. igual. Esto nos quedó el ámbito de G. El ámbito de R, perdón. El ámbito de R es eso. Dice que El tiene que ser ámbito de- iguales. Tiene que ser igual el dominio de G con el ámbito de R. ¿Y qué pasó? ¿Nos quedaron iguales o nos quedaron diferentes? Mm, Quedan iguales. No, sí, quedan iguales. Sí, que eran iguales. Entonces, Entonces, ¿es factible o no es factible? sí es factible. Aquí decimos que sí se cumplió. Entonces decimos sí es factible. ¿Qué decía la Sí pregunta? es Perdón? factible porque sí es factible porque ya que nos está quedando el dominio de la primera, bueno, el ámbito de la primera igual al dominio de la segunda. De la segunda. Y vean que aquí dice que es factible esa composición. Eso nos dio también verdadero. O sea, es apelable. Es apelable. De hecho, volvió a pasar el año pasado, este año, en el examen que ustedes hicieron. En el que se hizo en marzo. Ajá. Esta fue apelable porque pasó exactamente lo mismo que en esta pregunta. Las 3 tenían respuesta y en las opciones no pusieron las 3. Ni me hable, pero me faltaron 5 preguntitas. Bueno, entonces está más probable pasar esta vez todavía. Vas a ver Sí, que sí. eso espero. Yo espero llegar a la curva. Es que en la No, curva si en van a sacar buena matemáticas es nota. No tienen gigantesca. así. No. Geometría es el secreto. Duro geometría. No, yo les dije que no pensaran así. ¿Les dio, chicos? Bueno, Sí, profe. ¿entendido, chicos? Aquí vamos a aclarar que no tiene respuesta. Vamos ahora con este aquí. Otra vez de nuevo, 3 funciones, F, R y G. La primera pregunta es, el intervalo F tenga inversa. Vamos a ir a ver. El primer intervalo, ven que aquí esta vez nos lo tienen todos cerrados en lugar de abiertos. Por eso en este tema casi no hay que hacerle, en este, ¿verdad? No hay que hacerle caso a los intervalos. Vean que en este todos nos lo tienen cerrado, más bien. Entonces, de menos 2 a 1. De menos 2 a 1 sería de aquí a aquí. ¿Cómo está ahí la función? Combinada. Combinado. Combinada. No nos funciona, ¿verdad? La segunda dice que de menos 3 a menos 1. ¿Cómo está la función ahí? Recuerden que es en el eje X, ¿verdad? Lo único que nosotros No. leemos en el Y es el ámbito. Profe, Decreciente. profe, pero eso es de menos 3 a Decreciente. 1. Ah, menos 1, gracias. Ven, ya es la hora. Ah, sí, Menos 3 sí, a sí. 1 positivo. Ah, combinada. Sí, fue error mío. Ve, ya perdí el punto fácil yo. Por eso mejor háganlas todas, por aquello. De menos 4 a menos 2. Vean que menos 4 está iniciando aquí. Y Es menos combinada. 2 termina ahí. ¿Cómo nos queda? Combinada. Combinada. Y finalizamos con menos 5 a menos 4. ¿Cómo nos queda ahí? Eso es Creciente. No, creciente. Creciente, ¿verdad? Ujú. Entonces nos queda la opción D. ¿Entendido eso? Sí. Eso está muy sencillo, profe. Sí. Un ¿Cómo? puntico ahí. Eso está sencillo, es un puntico ahí ganado.
Bueno, yo lo perdí porque lo hice mal arriba. Yo hubiese puesto la primera. Pero sí, es un punto regalado. Vamos. Sí. Vamos a hacer la 27. La mayor parte del tiempo viene así, una pregunta inversa y una pregunta de las 3 partes de composición. Han sido pocos los exámenes donde separan esta parte de composición, pero la mayoría son así como están estas. La primera, G o F de -1. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Criterio o imagen? Imagen. 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 Profe, pero Vamos a venir aquí. esa imagen se puede hacer así a vista. No. Es que sí se podría, usted podría venir y marcar aquí, esto de aquí, ir a buscarlo y después ir a sustituirla y hacerlo todo visualmente. Yo lo hago escribiendo para no dejar cosas perdidas, pero sí se puede hacer visualmente, solamente que hay que tener mucho cuidado con detallitos. Ok. Vean este de aquí. G o F de -1. Como es una imagen, ¿a quién tengo que tomar yo primero? A G. F-1. F-1, sí, perdón. F de -1, ¿verdad? Este es el primer paso. Ahora, recuerden en la teoría yo les dije que ese primer paso ustedes tienen que irlo a calcular en un criterio, en una tabla o en una gráfica. En este caso, ¿dónde lo tenemos que ir a calcular? En En la una gráfica. En la gráfica. Vamos a poner buscar en la gráfica. Todo esto que yo escribo no es necesario que ustedes lo escriban, es para cuando están estudiando, ¿verdad? Buscar en gráfica. Entonces, vamos a ir a buscar el -1 en la gráfica. ¿Dónde está ese -1? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje X. En el eje X, ¿verdad? Vamos a ir a buscar F de -1, que está aquí. ¿Es un punto en dónde? En el eje Nosotros vimos esos ser. puntos especiales. ¿Cómo? Sobre ¿Cuánto la valdría ya recta. ahí? 0. Sobre la Sobre el recta X. eje. Entonces, ¿cuánto vale Y? 0. 0. Recuerden que cuando los puntos están en el eje X, las llevan en 0, ¿verdad? Entonces ahora se calcula en G. 0 en G. Digo, 0 en Y, perdón. Correcto. Correcto. Y de 0 es No, igual a 0. en Y no. No. En G. No. Perdón. Tenemos que irnos a ver Sí, en G. esta. 0 en G. Ah, es que te entendí Y. Sí, Que 0. es que después dije Y, pero yo no. Bueno, G0, ¿verdad? Y vamos a ir a ver la función G. La función G es X más 1. G0. Primero tenemos una X. ¿Qué escribimos? 0. 0, 0 más 0 más 1. 1. ¿Cuánto nos queda? 1. 1. Esa es la respuesta final. Y entonces esa nos dice que sí es 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Entendido cómo calcular la imagen? Sí. Sí, es solo práctica, profe, como los temas que hemos venido viendo. Sí, ¿verdad? calculan Práctica. en la primera y luego el resultado. Calculan en la primera y luego ese resultado van y lo calculan en la segunda. La segunda proposición dice que hay que calcular R o G de X. Chicos, ya casi a terminar la clase, pero nos vamos a ratito nada más para terminar de resolver este ejercicio y pasar la lista para que no nos chancecito. R o G de X.
Aquí tenemos la G. Y vamos a ir a traernos la R. Entonces, ¿quién va primero? R. R. Y adentro nos queda G Ok. de X. ¿A quién tenemos que ver entonces? A ver, A R. Y la R comienza con X. Entonces, ¿qué escribimos en lugar de esa X? Por pasos. Paréntesis. R. R. No. Ah, no. R es No, la que estamos es viendo. G. Sí, R, paréntesis G. G de X. Menos 5. Yo no sirvo para hacerlo así, profe. Yo lo hago directo. No, no importa, tranquilo. No importa. No importa, que lo haga en directo, no hay problema. G de X menos 5, ¿verdad? Porque estamos quitando esta X y estamos poniendo G de X, porque es lo que está dentro del paréntesis. Y G de X vale X más 1, menos 5. Hay que eliminar ese paréntesis X más 1. Como adelante hay un 1 positivo, ¿qué es lo que se hace? Termina el paréntesis. Se elimina el paréntesis X más 1, menos 5. ¿Cuánto es? Aquí podemos unir estos dos. ¿Cuánto es 1 menos 5? Menos 4. Menos 4. Y dice que la composición que da es X menos 6. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Ya ahí tendríamos la respuesta correcta, ¿verdad? Porque ya todas se descartan. Pero aún así vamos a hacer la otra. ¿Qué era lo que había que ver para que fueran factibles? El dominio. No, el ámbito de la primera es igual al dominio de la segunda. O sea que Ok, para el tercer paso. ¿Ámbito de quién? de G. Aquí dice que G o R, ¿verdad? Entonces ámbito de G. Ujú, Tiene es que ser igual igual al dominio de R. R. El dominio de R nos lo están dando de una vez, ¿verdad? El dominio Los de dos, menos 2,4. 2,4. Correcto. Ya tenemos el dominio de R que es menos 2,4. Vamos a ir a calcular el ámbito de G. Porque el ámbito no lo están dando, ¿verdad? No lo están dando. Entonces, ¿G de cuánto primero? Menos Que 3 más menos 1. 3. Menos 3. Y entonces, dice que G de X es X más 1. En lugar de escribir X, ¿cuánto escribimos? Menos 3 más 1. ¿Y cuánto es menos 3 más 1? Menos 2. Menos 2. Ahora hay que calcular G de 3. De 3. 3 más 1. Ajá, ¿cuánto nos da 3 más 1? 4. 4. 4. Sería menos 2,4. Menos 2,4. Nos está dando otra vez el mismo error de ahora. Está pelable también. Yo no entiendo por qué siempre se equivocan tanto en esta. El profe mejor. Profe, ¿cómo hace uno si uno, o sea, ahí tiran una lista, las que son apelables, en caso de que sea así, ¿verdad? O los profes, digamos, realmente lo que nosotros hacemos es revisar el examen y nosotros les mandamos a ustedes las apelables. Y ahí uno hace el proceso para reclamarlas o algo así. Correcto. Ok. Pero usualmente esta, por ejemplo, cuando pasa algo como esto, el mismo MEP ya les da el punto automáticamente, como ganado. Ok. Sí, porque aquí nos quedaron verdaderas la 1 y la 3. Ok. Y no hay ninguna opción que tenga las dos.
Son de diferentes exámenes por aquello, no es que en el mismo examen vienen esas preguntas. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, ahí nos quedan pendientes unas cuantas para la siguiente clase o si las hacen de tarea, ahí decidimos y avanzamos de tema. Tal vez les podemos dar inicio en la siguiente clase y pasar de una vez al criterio de la función inversa. Entonces ahí les queda. Voy a dejar de compartir y vamos a pasar la lista en una carrerita. Tengo varios que me justificaron por aparte. Vamos a ver, hoy es 14. Cindy Agüero. Presente. Listo. Fernando Corrales. Bueno, Rogelio Corrales. ¿Qué dice Rogelio? Se salió. Gustavo Vázquez, Gustavo León Vázquez. Señor, aquí estoy. Listo. Gracias. Con gusto. No está. Karina Marín. Presente. Listo. Carol Quiroz. Carol se había conectado, yo la vi. Qué raro. Seguramente se le fue el internet o algo. Liven Mora. Presente. Listo. Luis Andy me escribió, sí se conectó un rato y se tuvo que desconectar. Manuela me explicó. Roxana Ávila. Presente, profe. Listo. Roiner Cárdenas. Presente. Listo. Víctor Corrales. Presente, profe. Listo. Viviana Segura. Presente. Viviana Salas. Presente. Listo. Jaylin Jiménez. Jaylin me escribió. Jeffrey. Yori. Mexico. María Álvarez, no. Cintia Montoya. Presente. Listo. Natalia Berrucal. Y Rocío Berrucal. Listo. Bueno, chicos, quedaríamos hasta aquí. Nos vemos la otra semana. Que esta semana le puso una tareita. Seguimos hoy. Sí, me escucharon. Profe, no se escucha nada. Ya, ahora No, sí. Más o menos. Ahora sí. ¿Qué haríamos hasta aquí? Ok. Nos vemos Me la otra quiere semana. quedar, Esta semana le mando tareita. Nos vemos, gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Con gusto, buenas noches. No escuché lo último que dijo, profe, la tarea. O no sé. Que en estos días les mando tarea. Ah, ya, es que se metió un sonido ahí terrible. Sí. Pura vida, profe. Bueno, pero ya nos vemos.